Bueno, estamos hablando en esta última parte de la sesión, estamos hablando de las características físico-químicas que pueden llegar a tener los materiales para el envase o el empaque, ¿sale? De esas hablamos de dos propiedades principales, la permeabilidad y la impermeabilidad, ¿sale? Y yo ponía como ejemplo las características de la manera en que se empacan el pan, hablando de un proceso industrializado como es el de Bimbo, por ejemplo, y de un proceso artesanal como es el de una panificadora común, ¿ok? Y tiene mucho que ver la selección del material del empaque bajo estas dos propiedades en cuál es el mejor de acuerdo a cómo va a ser el manejo del producto en el anaquel. Sabemos que de la panificadora el pan se consume prácticamente el mismo día en que se fabrica. Por lo tanto, el empaque que te entregan con tu producto es una bolsa de papel, ¿sale? Que tiene unas ciertas propiedades. Y mientras que en el producto del pan industrializado, como el pan Bimbo, ellos requieren que su producto permanezca en mejores condiciones durante más tiempo en el anaquel. Por lo tanto, se eligen bolsas con características de impermeabilidad o permeabilidad distintas que las del papel. ¿Ok? Si ahorita preguntáramos en términos de cuál de los dos materiales, el papel o el plástico, es más impermeable, pues la respuesta es obvia. El plástico es más impermeable que el papel. Es decir, si hay mucha humedad en el ambiente, ¿sí? Hay neblina, está lloviendo y tal, pues imagínense conservar el pan Bimbo, el pan en bolsas de papel, pues la propia bolsa va a absorber esa humedad y la va a transmitir al producto. Es decir, tiene mayor permeabilidad y puede permitir el paso de humedad y tal, y todo lo que conlleva hacia el producto. Mientras que el plástico es más impermeable, es decir, evita que transcurra a través de él la humedad. Por eso, este es un ejemplo de cómo esas dos propiedades apoyan a elegir el tipo de material más adecuado para un empaque o para un embalaje. ¿Ok? Ahí en esas estábamos. ¿Sí? ¿Te quedó claro? O un poco más claro. Entonces, este, es lo que estamos haciendo. Vamos a continuar. Entonces, lo que tenemos aquí en las imágenes no es otra cosa más que cómo es el funcionamiento de algunos, en este caso, de los materiales permeables o no impermeables. Hay materiales que son impermeables en la parte interior, en una capa, es decir, la capa que está en contacto con la sustancia, con el producto, ¿sí? Y que, sin embargo, en la parte superior son de otras características, más permeables, menos exigentes. Imagínense, como está aquí en la imagen, imagínense aquí perdón, o más bien vean aquí en esta imagen, ¿a qué se refiere este caso de la permeabilidad? Estamos hablando de un polímero que además se le agregan barreras, ¿sí? Que pueden ser barreras que eviten la penetración de la humedad, barreras que impidan que se generen hongos o bacterias en su superficie por estar expuestos a la intemperie, en los anaqueles. ¿Sí me explico? Algunos estos son, en este caso, defectos que pudiera tener el material
que pudieran permitir que se implanten sobre esta superficie pues hongos o bacterias después de 1 o 2 días de estar ahí en la intemperie. Y peor, cuando estos defectos traspasan en ambas partes del producto, pudiendo contaminar el contenido de los envases. De eso estamos hablando, ¿sí? Entonces, eso es por parte de la permeabilidad. Hay veces que requerimos que efectivamente el material del envase o del empaque permita pasar ciertos factores ambientales en beneficio del propio producto, ¿vale? Como pueden ser las mallas con las que se transportan la fruta o los guacales, las cajas de madera con que se transportan las verduras y tal. Tienen un sentido que obviamente es para transportar y que no importa tanto el medio ambiente porque después ese producto se va a procesar o se va a dar otro tratamiento especial, ¿vale? Por otro lado están las características impermeables. En términos generales, los empaques de barrera se dividen en estáticos y activos. En los primeros, el material que ofrece la barrera al paso de las sustancias tiene un desempeño habitualmente homogéneo a través del tiempo, es decir, la barrera no cambia con el tiempo. En el segundo, además del material de barrera incorporado a la estructura del empaque, existe un aditivo con actividad química que secuestra la sustancia cuyo paso se desea detener. Los más conocidos son los secuestradores de oxígeno que permiten extender la protección contra el paso de este gas de una manera más eficiente y por un tiempo más largo. Dice, en los empaques de barrera, es fundamental tener en los empaques de barrera es fundamental, dice aquí, tener una medida de la velocidad de la transmisión de las sustancias a través de la pared de los mismos. En el sistema de unidad de centímetro gramo por segundo, la velocidad de transmisión de un gas no húmedo se mide por la cantidad en centímetros cúbicos que pasa a través de una pared con un área de 1 metro cuadrado y un espesor de 1 milímetro. Esas son medidas de impermeabilidad. Entonces, estamos hablando de ese aspecto, ¿sí? Y si se dan cuenta, hay algunas cuestiones que no hemos tomado mucho en consideración. Por ejemplo, en medicamentos, en envases de medicamentos. Y no estamos hablando solamente de envase, empaque y embalaje para productos de comercialización o para comercializarse, sino también estamos hablando del manejo de materiales peligrosos para uso industrial o al interior de la industria. ¿No han escuchado ustedes ver o no han visto ustedes en algunos tambos de plástico que luego venden para agua, que tienen unas etiquetas que dicen que una vez desechado o ocupado ese recipiente, que no se utilice con agua? Pues precisamente porque el polímero con el que se está ocupando ese material, ese polímero no tiene las características que acabo de hablar, es decir, no tiene las características de permeabilidad o impermeabilidad que le permitan que no se contamine las sustancias que entren en contacto con él. Es decir, si yo guardo en un recipiente con ciertas características una sustancia tóxica, ¿sí? Y después lo lavo y lo que gustes y mandes, y luego le deposito agua para consumo humano. Si ese material no cumple con los requisitos que acabamos de comentar de impermeabilidad y permeabilidad, puede contaminar el agua, ¿sí? ¿Por qué? Pues tú puedes decir, no, pues si ya lo lavé, superficialmente sí, pero tiene ciertas propiedades microscópicas en las que se altera la estructura del material contaminándose, es decir, no porque sea plástico o no porque sea vidrio o porque sea metal, no absorbe sustancias químicas del entorno. A eso se refiere esta parte, ¿sí? Entonces, precisamente de eso habla este último tema, ¿no? La permeabilidad y la impermeabilidad es muy importante, si no en términos comerciales, al menos no con esa gran importancia,
sí en términos industriales de manejo de sustancias químicas peligrosas, ¿sale? Entonces, sí es importante, porque no, recuerden que la industria no nada más se comercializan alimentos, medicamentos y bebidas, sino que también se comercializan y se transportan sustancias tóxicas, peligrosas, reactivas, corrosivas, ácidos, etcétera. Y se requiere un manejo adecuado de esos materiales. De todo eso abarca este punto y por eso es importante que nosotros identifiquemos correctamente estas propiedades a la hora de identificar los envases y saber tomar medidas adecuadas para el manejo de los propios envases, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, Inge. Sale. No, Entonces, está espero bien. que haya quedado claro el porqué de este último tema. Y pues si no hay dudas, les voy a pedir, a partir de hoy ya está en el apartado de la plataforma, ya está las diapositivas, estas diapositivas que les acabo de proyectar para que las revisen. Yo creo a más tardar el lunes ya estarán las diapositivas de la siguiente sesión, en la cual vamos a cambiar un poquito la dinámica, en el sentido de que vamos a solicitar de todos ustedes su participación obviamente mediante preguntas, comentarios, y yo tener una validación de que ustedes obviamente están estudiando, están revisando los materiales que se están publicando en la sesión específica para tratar de desahogarlos, aclarar las dudas y trabajar en función de los proyectos integradores, ¿ok? ¿Vale? Si no hay dudas hasta aquí, les agradezco mucho por su tiempo, les dejo unos minutos para que preparen sus siguientes sesiones. Muchas gracias, me da mucho gusto verlos y háblenles a los demás, a las demás que se presenten. Gracias, que estén muy bien. Chale, Inge, gracias igualmente. Gracias, Inge. Hasta luego.